Hola, buenas tardes y bienvenidos a este Centro Sesión de Madrid. Muchos de ustedes me imagino que ya son habituales de estos actos que organiza también la Asociación Héroes de Cavite, y otros será su primera vez. Decirles que es la casa regional más antigua del mundo, llevamos desde 1881, y hoy estamos aquí reunidos para una interesante conferencia: La Inquisición desconocida, el Imperio Español y el Santo Oficio. En la mesa me acompaña David Rubio y Mercedes Emery, que va a ser la encargada de darnos la conferencia. Vamos a decir algo, porque por lo que veo tiene mucho currículum, pero bueno, algo breve para presentarla. Mercedes es física por la Universidad Complutense, máster por el Instituto de Empresa y doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Su reciente tesis doctoral trata de la visión política del Santo Oficio. Empezó su etapa laboral con estudios para el acelerador de partículas. Desarrolló su carrera en empresas tecnológicas como Indra, IBM, Accenture y Telefónica. Tiene publicaciones relacionadas con el sector de tecnología de la información y su impacto en el desarrollo para el Instituto de Empresa, OCDE, INSEAD. Trabajó para Marca España y fue tesorera de UNICEF España. Ha realizado proyectos con prestigiosas instituciones como el Real Instituto Elcano, Deusto Business School, Universidad Francisco de Vitoria y entidades de Sudáfrica, Brasil y Arabia Saudí. Ha publicado 2 libros: La Inquisición desconocida, que ya está en su segunda edición, y Los historiadores hablan, con entrevistas a historiadores y divulgadores españoles e hispanoamericanos. Después de esta presentación, creo que le cedo la palabra a Luis. Buenas tardes, mi nombre es Luis Rubio, yo soy uno de los coordinadores de la Asociación Cultural Héroes de Cavite en la provincia de Madrid. Y antes de iniciar la conferencia, quisiera hablaros un poquito de la asociación, para sobre todo aquellas que no nos conocéis o tenéis pocas referencias. Nuestra asociación
Es una organización civil cuyo fin es fomentar la cultura y la historia compartida entre los ciudadanos de la comunidad hispana. Es una asociación independiente, civil, hispanista, apartidista y sin ánimo de lucro. Y tiene 3 objetivos. El primer objetivo es dar a conocer nuestra historia y luchar contra la leyenda negra. Esto es gran parte de lo que vamos a ver en la conferencia de hoy. El segundo objetivo es reivindicar el idioma español como lengua común y elemento cohesionador de la hispanidad. Y el tercero es fomentar el hispanismo, incrementando los lazos de cooperación, amistad e integración en la hispanosfera. A efectos de nuestra implantación, tenemos presencia en 30 provincias españolas y en 20 países. Casi todos los del continente americano, incluido el sur de Estados Unidos. También tenemos delegación en Manila, en Bruselas y recientemente en Guinea Ecuatorial. Tenemos 70.000 seguidores en redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Y para que os hagáis una idea del volumen, en el año 25, a nivel mundial hicimos más de 500 actividades y en la provincia de Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid, tuvimos 72 actos presenciales. Y sin más, pues paso a dar una breve introducción de la ponencia de hoy, que yo creo que es muy interesante. Nosotros estamos acostumbrados a tener información de la Inquisición como algo truculento y sanguinario, todo oscuro y todo muy negativo. Pues hoy vamos a ver una visión completamente diferente. Se da un enfoque diferente a la Inquisición y utilizando las palabras de Mercedes, como un brazo político de la monarquía hispánica, realizando una labor de vigilancia global en lo que era el Imperio Español. El Imperio Español, de Flandes a Italia, Mediterráneo Atlántico, todo el continente americano, y en ese escenario, en esta novela, la presentación del libro de hoy, aparecen una serie de personajes. También textualmente aparecen moriscos, luteranos, espías, filibusteros, judaizantes y falsos religiosos que pululan en ese inmenso espacio, con lo cual pues todo apunta a que es una novela que puede ser muy interesante y nos da una visión renovada y fresca de lo que fue la Inquisición, que fue una de las instituciones más importantes de la España moderna y alejada de la imagen que tradicionalmente nos cuenta y vemos en las películas, ¿no? Lamentablemente, que es la leyenda negra y que luego en las preguntas podemos debatirlo un poquito más de profundidad. Y sin más, muchas gracias por vuestra asistencia y les doy la palabra a Mercedes. Bueno, muchísimas gracias. Perdona, Mercedes, no me hace falta. Antes de que empieces a hablar, me tengo que disculpar porque tengo otra actividad ahora. Yo hago teatro de aficionado y tengo ensayo, me coincide, sintiéndolo mucho porque es un tema muy interesante, pero bueno, como está grabado, siempre tengo oportunidad de verlo después. Así que les dejo con Mercedes, ya te dejo para interrumpirte luego. Gracias. Adiós, no, gracias a vosotros por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Pilar, muchas gracias, Luis. Hacer solo una acotación, no es una novela, que sería a lo mejor más entretenido de leer, me voy a sabotear. Es un ensayo, o sea que... No se oye bien. No se oye bien. Ah, ¿tiene que estar más cerca o tiene que Más cerca, más cerca. Casi pegado a la boca. ¿Así? Está apagado, Mercedes. Está apagado. Que si está apagado es incomodísimo. No, pero está cercano. No es incomodísimo. ¿Ahora soy yo o no? No. No soy yo. Pues entonces también... Yo creo que se ha seguido, ¿no? Pero es que tú tienes esa historia, o sea, yo lo quiero tener una distancia. Ya no, sí. ¿Tan cerca tiene que estar? O sea, así. ¿Qué le vamos a hacer, no? O sea, pero entonces vamos a hacer una cosa. Lo voy a coger. Así mejor, ¿no? Así es mejor. Bueno, entonces lo siento decepcionaros porque no es una novela, digo porque la imaginación histórica es un ensayo. Y es un ensayo que deriva de una tesis y por lo tanto está exhaustivamente documentado con los procesos que he investigado. Pero bueno, vamos a empezar poco a poco y os quiero hablaros de varias cosas. Como decía Luis,
en la historia de España hay una serie de arquetipos que configuran la leyenda negra. Esos arquetipos, bueno, podéis estar de acuerdo o no, pero los pilares básicos serían un supuesto genocidio en América, la expulsión de los judíos y de los moriscos de los territorios de España, la destrucción de Al-Ándalus, que habría sido un paraíso de coexistencia, y sobre todo, el peor pilar de la leyenda negra es la intolerancia derivada de la existencia de la Inquisición. Como corolario de esos 4 pilares aparecería una supuesta incapacidad española, consanguínea, como si dijéramos, para la filosofía o la ciencia. Por eso digo que quiero enmarcar esta reflexión que vamos a hacer sobre la Inquisición en, como bien decía Luis, en la perfección o lo que tantas veces se ha dicho de ella. Lo que pasa es que para hablar de la Inquisición, lo que también quiero hablar un poco es del contexto. Porque efectivamente la intolerancia religiosa es una cosa que hoy en día nos sorprende y nos escandaliza, pero la intolerancia religiosa es el escenario común de la Europa moderna. Hablemos de la Europa moderna, que es la que empieza en el Renacimiento. O sea, no de la contemporánea ni de la medieval, sino de la Europa moderna. El escenario es el escenario de intolerancia religiosa. Y ahora veremos por qué y qué definimos como intolerancia religiosa. Podríamos dar varios síntomas de la intolerancia religiosa. Solapamiento, conflicto entre el poder civil y el poder religioso. Luego, la existencia de levantamientos, enfrentamientos y guerra. Conflictos con algunas minorías y, por último, una grave merma de la libertad de conciencia y de la libertad de pensamiento. Entonces, ahora voy a hacer un recorrido por la Europa contemporánea a la fundación de la Inquisición para que veáis cómo estaba en referencia a esos síntomas. Del último no me voy a ocupar porque la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento es una creación muchísimo más actual, más contemporánea. No diríamos moderna. Moderna, ya os digo, se da en el sentido que utilizan los historiadores, lo que empieza en el Renacimiento y termina con la invasión de los franceses. Bueno, entonces, vamos a ver qué cosas sucedían, por ejemplo, en la Ginebra de Calvino. Es decir, la Ginebra de mediados del siglo XVI, durante prácticamente 20 años, está regida por Calvino, uno de los reformadores, de los supuestos reformadores protestantes, ¿no? Entre 1543 y 1560, él establece unas leyes que se podrían parecer bastante a las que tiene hoy en día, o las que tenía hasta hace 8 años más o menos, Arabia Saudí. Intentó obligar a firmar a cada ciudadano una confesión de fe, y la ciudad estaba regida por él y por los presbíteros, y se prohibía la música, el teatro, el baile, el alcohol y el juego. O sea, prácticamente todo prohibido. Se permitía la usura. Y a la muerte de Calvino en 1560, las cosas tampoco mejoraron tanto, sino que se volvió todavía más exhaustiva la reglamentación de la vida cotidiana. Hay bastantes ejecuciones. Uno de los más conocidos, que probablemente habéis oído hablar de es la de Miguel Servet, que es un médico aragonés que es envuelto, es presentado en la sala del juicio, perdonad el detalle, envuelto en sus excrementos. Lo digo para que veáis la falta de garantías procesales y jurídicas que se observaban en la Ginebra de Calvino. Y por lo tanto aquí, ley civil y ley religiosa absolutamente sumadas en una sola persona, ¿no? Pero luego vamos a ir al Reino Unido, ¿no? Al Reino Unido a partir de 1534, donde suceden una serie de cosas que podemos asimilar al control de pensamiento. Y aquí estamos hablando también de interferencia de la ley civil y la ley religiosa. Se proclama el acto de supremacía, fijaros en los nombres, que hace del rey de Inglaterra la cabeza de la Iglesia. Y además, Thomas Cranmer escribe un libro que se llama el Book of Common Prayer para definir la nueva liturgia. Esa liturgia es uniforme y obligatoria, o sea, el Act of Uniformity, mirad los datos, porque Act of Supremacy y Act of Uniformity dan idea casi de un régimen totalitario. Son palabras que estremecen un poco, ¿no? Ya que nos estremecemos con la Inquisición, vamos a estremecernos también con la Inglaterra isabelina, ¿no? El Act of Uniformity dice que solo se puede usar el Book of Common Prayer en cualquiera de las bodas, bautizos, comuniones ya no,
en todas las celebraciones que hubiera, ¿no? Por lo tanto, desaparece toda la liturgia anterior. Y además obliga a todos los súbditos a acudir a los servicios dominicales bajo multa de 12 peniques. 12 peniques en aquella época sería más o menos lo equivalente a 3 días de trabajo, que es bastante. Esto supone el fin del folclore inglés, en cierto modo. Luego aparecerá otro folclore, pero se acaban con el folclore católico, las canciones, las romerías, las procesiones, las fiestas y los santos. Y además hay una enorme incautación de patrimonio, es decir, se destruyen abadías y monasterios y todos los bienes de las abadías y monasterios se distribuyen muy probablemente entre los que eran adeptos de la nobleza a Enrique VIII y luego a Isabel I, ¿no? Y se calcula, porque el problema es que estas cosas están menos documentadas que las de la Inquisición, que es uno de los problemas, entre 1534 y 1604 se habría procesado a 100.000 católicos. Este tema de la documentación es importante porque en la represión religiosa con documentación, no digo que sea mejor, digo que por lo menos la podemos cuantificar. En muchos casos se da represión religiosa sin documentación y eso nos hemos creído que al no haber documentación no hay represión. Eso lo único que indica es que no hay garantías, no hay procesos y que se producen de manera espontánea persecuciones quizá incluso más terribles que las que se producen en un régimen documentado, ¿no? En el caso del Reino Unido es una gigantesca operación, o sea, la extirpación del catolicismo de Inglaterra es una operación totalitaria de transformación de la sociedad. Lo digo porque esto sucede siglos XVI y XVII, ¿no? En cuanto a los levantamientos, enfrentamientos y guerras, ¿no? Vamos a hacer unas pinceladas porque, claro, las guerras proliferan en esta época. En Francia, en esa época hay hugonotes y hay católicos, pero claro, tanto hugonotes como católicos se llevan regular y entonces en la noche de San Bartolomé, en 1572, 3.000 hugonotes, que eran los protestantes, son asesinados en París y 10.000 en el resto de Francia. En Holanda, podemos también pensar que Holanda va a estar en guerra con su señor natural, que es el Habsburgo, de 1568 a 1648, por un tema religioso, y como conclusión además del conflicto religioso se separarán las 7 provincias calvinistas de lo que más adelante será Bélgica, que son las provincias católicas. En caso también de estos levantamientos, enfrentamientos y guerra, decir que en el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, se calcula que se quemaron a unas 30.000 personas con acusaciones de brujería. Hay un jesuita que intenta levantar la voz, que se llama Frederick Speed, pero a diferencia de lo que consigue aquí la Inquisición, que sería Alonso de Salazar y Fría, él no consigue ser escuchado. Porque otra cosa que tenéis que saber, y veremos un poco más adelante, es que la Inquisición consigue acabar con las condenas a muerte por brujería, y que precisamente los procesos por brujería en España, las condenas son muy pocas, o sea, se calcula entre 20 y 49 frente a los miles. O sea, el fenómeno de quema de brujas es un fenómeno de países protestantes, no es un fenómeno de países católicos. Luego podemos pasar al tema de los conflictos con las minorías, que es otra cosa que se reprocha a España y que tiene que ver con el ambiente de intolerancia religiosa. Pero tenéis ahí ese mapa, que yo creo que es bastante conocido porque está hasta en Wikipedia, que son las expulsiones de los judíos de Europa por diversas oleadas. España va a ser el penúltimo país en expulsarlos, el último será Portugal. Pero veis que en Inglaterra habían sido expulsados en 1290, no volverán hasta 1656 con Cromwell. En Francia hay varias oleadas, en el Sacro Imperio Romano Germánico también. O sea, era la tónica habitual, era la expulsión de las comunidades judías. Entonces, también recordar otra cosa, que este problema de convivencia entre distintas confesiones, que quizá ahora se está dando en algunos contextos, en algunos países de Europa, no es nuevo. En el caso de los judíos, las primeras algaradas, los primeros pogromos, los primeros linchamientos muy graves, se producen en la Granada nazarí en el año 1066, porque había un visir judío, la población se subleva contra él y además matan a 4.000 personas, con lo cual es una persecución terrible. Y luego,
Después de eso, en la España cristiana, a finales del siglo XIV, hay graves algaradas contra los judíos, muy graves. A partir de 1391, en prácticamente todas las juderías de la península, ¿no? Y tras ello es cuando comienza el fenómeno converso en España, que es lo que es muy prototípico de España frente a los otros países europeos. Es el gran caudal de judíos que se convierten al catolicismo. Fijaros que se piensa que a finales del siglo XIV la población judía sería de unas 350.000 personas y algunos calculan que un 60 o un 70% de ellos se convirtieron. De ellos es muy conocido, por ejemplo, Salomón Leví, que se convierte en Pablo de Santa María, que llega a ser obispo. O sea que hay conversos muy importantes, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que como consecuencia de las conversiones y consecuencia también de que la minoría judía suele ser una minoría letrada y competente, y que como toda minoría tiene a su favor el efecto de los lazos entre la minoría, empieza a suscitar entre sus vecinos recelos, envidias, y además, una vez terminada la Reconquista, vuelven como si dijéramos, las personas que habían estado guerreando, vuelven a sus ciudades y ven que algunos puestos de regidores, en los cabildos y tal, están ocupados por conversos. Y entonces surge aquí, a partir de 1476, se vuelve a notar una tensión grande entre la convivencia de cristianos viejos y cristianos nuevos. Esto le preocupa mucho al arzobispo Carrillo, porque en su memoria, o en la memoria no muy vieja, puesto que era de 1391, está los gravísimos disturbios que había habido a finales del siglo pasado. Entonces informa de ello a los reyes católicos de que la población está acusando sin pruebas a los conversos de judaizar en secreto. Entonces, para resolver esto y para que no vuelva a haber pogromos, linchamientos o quemas de juderías, los reyes católicos dicen, bueno, pues vamos a ver estas denuncias que nos vienen, algunas serán verdaderas, otras serán malintencionadas y otros serán fruto de insidias vecinales. Lo que vamos a hacer es establecer un tribunal que va a ser el de la Inquisición, con un tribunal específico dedicado, como si dijéramos, al delito religioso, ¿no? Y nombrado por la Santa Sede y por los reyes, y con un Consejo de la Suprema de nombramiento real. Y luego, en 1492, España va a ser el último país, o el penúltimo país, en decretar la expulsión de los judíos. En aquel momento, mucha gente felicita a España por ello. Le felicitan de la Sorbona, les felicita Maquiavelo, por ejemplo. Y se calcula que saldrían entre 50.000 y 80.000 personas. Algunos volvieron y si habían dado prueba de que se habían bautizado, se les acogió de nuevo. Aparte que sus bienes, no se pudieron llevar los bienes tal, pero se podían llevar letras de cambio. Se tuvo, en cierto modo, cuidado con ellos, porque los judíos que volvieron porque habían sido maltratados en los lugares de destino, se ponían multas a las personas que les llamasen tornadizos, con lo cual no sé, bueno. Entonces, ahora vamos al Tribunal de la Inquisición. Decir que la palabra Inquisición, que produce tanto miedo y que produce, es, a lo mejor si decimos inquiriendo, no resulta, pero significa investigación o pesquisa, ¿no? Y es un tribunal de jurisdicción mixta, papal y regia, y eso la va a configurar a lo largo de toda su existencia. Es dirigida por el Inquisidor General y un Consejo de la Suprema, y tiene dos secretarías, la de Aragón y la de Castilla. Curiosamente, de la de Aragón dependen los 3 tribunales americanos, y en total, en el momento en que yo he estudiado, que ahora os contaré, hay 14 tribunales en la península, 2 en las islas, o sea, uno en Baleares y otro en Canarias, otro en Sicilia, otro en Cerdeña y 3 en América. En Nápoles y en Flandes nunca se llegó a implantar. Lo digo porque esos serían los territorios en donde no se implantó. Y existió de 1478 a 1834, o sea, bastantes años, ¿no? 350. Y una cosa es importante decir, que se ocupó de católicos bautizados, o sea, el delito religioso se consideraba que lo cometía un católico bautizado, no un moro o un judío que perteneciese a otra religión. Y en América se tuvo especial celo de que no tuvieran jurisdicción sobre los indios. O sea, los indios se consideraba que se les estaba introduciendo la religión y por lo tanto
no se les podía considerar culpables de delitos de herejía, ¿no? Entonces, siempre había existido la pregunta, porque hay dos personas, dos españoles que son los principales negros legendarios sobre la Inquisición. Uno es un protestante en el siglo XVI y otro es Juan Antonio Llorente, que es un afrancesado del siglo XIX, que había dado unas cifras del número de procesos y el número de condenados verdaderamente exageradas, pero bueno, dado que luego se sometió a Napoleón, no parece que fueran unas cifras que estuvieran guiadas por la buena intención. Entonces, en 1978, dos investigadores, yo he contado con la tutela de uno de ellos, que es Jaime Contreras, descubren que existen en el Archivo Histórico Nacional los resúmenes de los procesos. Los resúmenes de los procesos se llamaban relaciones de causas. Y esas relaciones de causas estuvieron vigentes como documento burocrático de 1540 a 1700. O sea que hay 160 años que se puede aquilatar bastante bien la actividad del tribunal. Nos faltarían los años previos, 1478 a 1540, pero a partir de 1700 las condenas a muerte son muy escasas. Con lo cual, a estas cifras que yo os voy a dar, sumarlas de la primera época, hay investigadores que desorbitan las cifras de la primera época, pero yo os digo una cosa que lo pienso y lo he hablado con otros investigadores. Los tribunales tienen las capacidades que tienen, es decir, si 21 tribunales manejan 44.000 causas y dictan 1.696 condenas a muerte, es sensato pensar que en una fase previa tienen las mismas capacidades. No tienen las capacidades multiplicadas por 10 o por 100, porque eso es bastante difícil. Es decir, normalmente una institución puede crecer, como si dijéramos, orgánicamente, pero ni se achica súbitamente ni crece súbitamente, ¿no? Entonces, lo que ya habían encontrado Henningsen y Contreras es que el número de condenas a muerte en 160 años, o sea, a mitad del siglo XVI y XVII, son unos 1.604. Yo he encontrado alguno más, o sea, yo he encontrado 1.696 porque he encontrado datos de Madrid y de Cuenca, y prácticamente la mitad es condenada lo que se llamaba en efigie. Es decir, que había un retrato de la persona que bien había huido o bien había muerto y se quemaba el retrato. Por lo tanto, pongamos 863, poner 10% para el periodo, por si se hubiera perdido algo, unas 1000 condenas en un periodo enorme y en el territorio de la monarquía hispánica, es decir, insisto, España, sus islas, Sicilia, Cerdeña y América. Y la clasificación de delitos que usaron estos investigadores fue la que había usado el Consejo de la Suprema, que son, como os dije, las que se consideraban más graves y las que producen condenas a muerte, que eran criptojudaísmo, es decir, un católico que judaizaba, criptoislamismo, un católico que islamizaba, criptoluteranismo, alumbradismo, que es una herejía específica, y luego otra serie de delitos que nunca llevaron a la condena a muerte. Proposiciones heréticas, blasfemias, bigamia, solicitación. Solicitación era el delito de los clérigos que hacían avances a las señoras en la confesión. Y de estos, de las 44.000, pues hay unos 1000 y pico, o sea que había ya un celo de la Inquisición por ocuparse del buen comportamiento de los clérigos, ¿no? Entonces, como digo, he revisado y transcrito, para verlo, 1.696 resúmenes de procesos de todos los tribunales que estamos diciendo. Los 14 de la península, los de Sicilia y Cerdeña, y México, Perú, México, Lima y Cartagena, ¿no? Entonces, lo que yo quería prestarle atención en el tribunal, porque a veces la gente había estudiado los tribunales, pero los estudiaba de manera local. Yo quise estudiar la Inquisición como una agencia general, para saber por qué de repente se recrudecían las persecuciones, porque de repente estaban tranquilísimos, pongamos los judaizantes, y de repente había un recrudecimiento. Entonces, mi hipótesis fue que había unos objetivos políticos en la actuación del tribunal, que no actuaban simplemente por un celo religioso, sino por unos objetivos políticos que tenían que ver con la situación bélica, económica, de predominio o de detrimento de la monarquía. Y luego, por eso no es una novela, o sea, es una tesis que fue dirigida por Martínez Millán, que es un gran especialista en Inquisición, y luego Jaime Contreras me ayudó, que es el que os digo, que en su momento había encontrado el número total de casos en 160 años y el número total de condenas a muerte. Y entonces mi búsqueda
consistía en ver qué delitos de la... O sea, para estudiar el contexto político, dije, bueno, pues estas personas condenadas, ¿qué delitos de la justicia ordinaria tenían? Es decir, si no suponían solo una amenaza para el equilibrio religioso, sino una amenaza para la convivencia por alguna situación de guerra, de enfrentamiento, de alzamiento, ¿no? Entonces, de los 1.696 casos que transcribí, en un 33% encontré que se mencionaban expresamente otros delitos en los procesos, ¿no? Entonces, ¿qué delitos he buscado? No vamos a entrar en la frontera difusa del delito y el pecado, pero los delitos que yo he buscado son los que van solo en la parte azul, porque los que están en la parte roja, que pone herejía y luego los delitos sexuales, bigamia, incesto, estupro, sodomía, abuso de menores, tal, esos son de jurisdicción que podía ser tanto de los tribunales ordinarios como de los tribunales inquisitoriales. Pero los que son puramente de tribunal ordinario eran la lesa majestad humana, que era huida, traición, rebelión o alzamiento, el homicidio y luego robo, en todo tipo de robo, contrabando, bandolerismo, piratería. La falsificación, que en aquella época era bastante grave también, de estamento, de fuero y de moneda. Fue especialmente grave la de moneda, luego lo veremos. Y el tema de las injurias, que está ahora un poco casi como las fake news, libelos, pasquines o sobre todo incitación a la algarada, ¿vale? Vamos a pasar un poco esto. Bueno, entonces la conclusión a la que llegué es, primero, si vamos aquí atrás, las condenas a muerte solo se encuentran por los 3 primeros motivos y en algunos casos, en el Tribunal de Aragón, por delitos sexuales, que lo veremos. O sea, solo hay contra criptojudíos, criptomusulmanes y criptoluteranos. El resto de delitos no conllevaban pena de muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que si estudiamos el tema del criptoislamismo, no podemos dejar de pensar en qué situación, que a veces no lo recordamos, se encuentra el Mediterráneo en el siglo XVI y XVII. O sea, y repasarlo, porque aquí es largo de pasar, o sea, habría que hacer un tablero como si fuera un juego del RIS y ver la amenaza que constituía el Imperio Otomano, no solo amenaza, sino guerra fehaciente, los piratas berberiscos, y entonces, entre 1557 y 1647, se inscriben la mayoría de las causas de criptomusulmanes, o sea, de moriscos, con condena a muerte, con una intensidad especial hasta 1609, puesto que sabéis que en 1609 es la expulsión de los moriscos, que se intentó evitar, o sea, desde 1492 que se conquista Granada hasta 1609, hay varias veces que se aconseja la expulsión, y la expulsión es necesaria, veremos varias cosas, o sea, muchísimas veces los moriscos buscaron ayuda en el Imperio Otomano, buscaron ayuda, yo he visto varios casos, buscaron ayuda en el Imperio Otomano para sublevarse, buscaron ayuda en los berberiscos, incluso buscaron ayuda en los hugonotes de Navarra. O sea, el 50% son personas que no solo, como si dijéramos, mantienen otros cultos, sino que suponen una amenaza fehaciente al orden establecido. En el caso de la piratería o en el caso de los huidos que vemos aquí, eran muy peligrosos porque los huidos eran los que conocían mejor sus pueblos. Y era muy común, ya conocéis el refrán, no hay moros en la costa, que cayeran las escuadras piratas sobre los pueblos y los arrasaran hasta la médula. Aparte llevándose a los pueblerinos como esclavos. No solo a los niños, sino a los adultos, puesto que el Mediterráneo fue un grandísimo mercado de cautivos en estos siglos. Por lo tanto, los delitos que yo he encontrado para los condenados por la Inquisición, por criptoislamismo, son huidos y renegados, piratas, muy frecuente la piratería, salteadores monfíes, que esos actuaban en la Axarquía o en Aragón, asesinos o alzados. En el caso de los luteranos, bueno, pues en el caso de los luteranos, claro, no podemos olvidarnos de que hay 80 años de guerra entre 1568 y 1648 de Holanda con su señor natural. Y luego una guerra anglo-española que también hace que hay un enfrentamiento entre, como si dijéramos, las partes de Europa que son de obediencia luterana y las que son de obediencia católica. Entonces, en el caso de los luteranos, ¿qué delitos he encontrado? Bandoleros, bastante frecuente, piratas, muy frecuente también, sobre todo en América, espías, libelistas,
algunos casos de falsos religiosos, es decir, de personas que pretendían ser sacerdotes o monjes y en realidad eran luteranos, pero alguna gente me ha dicho, pero eso no es un delito, es una libertad de conciencia. Hombre, cuando uno hace los votos de un sacerdote católico y está secretamente siendo luterano, o sea, si usted quiere ser luterano, deje de ser sacerdote católico, deje de ser monje católico. O sea que creo que no podemos decir simplemente que es una voluntad de avanzar en la fe, sino que es una voluntad de engaño, ¿no? Y también en el caso de luteranos asesinos. En el caso de los judaizantes, el tema es muy interesante y más complejo de analizar, porque hay que darse cuenta que en esos siglos estamos, como si dijéramos, en el protocapitalismo y en la organización del comercio transatlántico. Y los judaizantes, que como siempre habían sido prósperos en cualquier estamento comercial, eran a menudo los financieros o fueron financieros y asentistas de la monarquía. Pero a veces sus lealtades oscilaban, como si dijéramos, entre Sevilla y Lisboa por un lado. Acordaros también que entre 1580 y 1640 las coronas portuguesa y española están unidas, y Ámsterdam por otro. Entonces a veces no fueron leales, sino que fueron traidores, porque los hay huidos a Holanda, alta traición por complicidad con Holanda. Por ejemplo, esto se ve en casos de piratas holandeses que van a las costas españolas en América. Pues entonces grupos de judíos que están en Cartagena o que están en Perú o que están en México están involucrados en que esos piratas tengan éxito. Luego también contrabando de esclavos o de material de guerra, falsificación de moneda. No voy a entrar aquí, pero la falsificación de moneda que se hacía en Francia supuso un problema gravísimo para las finanzas de la monarquía a lo largo del siglo XVII. Consignación en cabeza ajena, que era servir de testaferro a determinadas personas que tuvieran intereses en defraudar a la hacienda de la monarquía. Libelistas, falsos religiosos o asesinos. Por los delitos sexuales vamos a pasar, y entonces vamos a empezar un poco con el mito y la leyenda. O sea, esos datos que os he dado son los datos que he encontrado en investigaciones, que creo que están suficientemente aquilatados, porque son 1696 procesos, que son bastantes, ¿no? Entonces, otras cosas que tienen que ver con el mito y la leyenda. Se le ha tildado de institución sanguinaria, se le ha tildado de que hacía procesos arbitrarios, se le ha tildado de que los inquisidores eran sádicos y de que supuso un freno al desarrollo de España. Vamos a ir un poco punto por punto y vamos a ver, o sea, una institución sanguinaria ya lo hemos visto. Vuelvo a enfatizar en ello: 44.000 casos en 160 años, de los cuales 1.700 condenas a muerte. Bueno, no sé, en la noche de San Bartolomé murió más gente, o murió más gente a lo mejor en las quemas de brujas en tal. Y aquí he puesto dos inquisidores que fueron asesinados. Uno, el de la derecha, es Pedro Albués en Zaragoza, y otro es López de Cisneros en Sicilia, asesinado por un fraile loco. Pero Leonardo Sciascia hizo un libro magnífico, pero poniéndose, claro, del lado del asesino, cuando el pobre inquisidor pues no había hecho nada. Procesos arbitrarios. O sea, el tema de la Inquisición, que he hablado antes de la documentación, ha sido estudiadísima precisamente porque está repleta de documentación. O sea, como decían los discípulos de Gustavo Bueno, para estudiar un fenómeno histórico necesita reliquias y relatos. Y en ausencia de papel o en ausencia de arqueología no puedes estudiar nada. El problema de la Inquisición, por lo que ha sido tan estudiada, es que es un tesoro de papel. Es un tesoro de papel. Mientras que probablemente la represión, yo he intentado, por ejemplo, buscar, y creo que le pregunté a Vicente, que veo ahí a Elena, un proceso contra un católico en Inglaterra que esté online, como tienes procesos, yo no los encuentro. O sea, me pregunto cómo se siguieron los procesos contra católicos en Inglaterra, me encantaría investigarlo, pero probablemente las garantías procesales y las garantías jurídicas fueron muy inferiores. Aquí muestro, o sea, era un proceso acotadísimo, estaba establecidísimo cómo se actuaba, que yo creo que aquí lo mostraba las partes, ¿no? O sea, empezaba con un edicto de gracia y sermón general para que la gente se autoinculpara. Luego había una fase indiciaria donde se adoptaban a veces medidas cautelares como el secuestro de bienes, una fase acusatoria, una fase probatoria
y una conclusión. Pero bueno, si seguimos con el tema, esto estaba, incluso la Inquisición, sabéis que la primera aparece en Francia, la primera jurisdicción papal aparece en Francia para luchar contra la herejía cátara, y entonces hay un francés y un catalán que son Eymerich y Devy, que establecen ya el proceso. Y en España el que revisa muchísimo el proceso, a pesar de la mala fama que tiene, porque es un procedimentalista, es Torquemada. Lo revisan muchas cosas, por ejemplo, testigos que no podían testificar porque eran de parte, o sea, que eran de enemistad manifiesta, o sea, que hacen muchas acotaciones al proceso, como si dijéramos, para hacerlo más garantista o más garantista que la jurisdicción ordinaria. Es decir, no más garantista que hoy en día, porque la justicia ha evolucionado. Bueno, en el caso de procesos arbitrarios, también deciros que en España acabó con las condenas a muerte de los brujos, que ya os lo he dicho antes, pero lo vuelvo a enfatizar. Y esto es posible, también es una ventaja de la Inquisición frente a los luteranos, es que tenía una organización centralizada. Es decir, las condenas a muerte en general pasaban por la Suprema. Mientras que en el caso luterano, al fragmentarse muchas iglesias y muchas confesiones, los poderes podían depender de asociaciones vecinales o asociaciones municipales. Es decir, que no estaban supervisadas por un órgano de mayor categoría, ¿no? Y luego me he encontrado que eso es bastante divertido, a delincuentes ordinarios, sobre todo piratas, que al ser arrestados entran en debates teológicos que son bastante sorprendentes, porque claro, un pirata habría que ver lo que era, y entonces empiezan a decir que no creían en la transustanciación, que no creían en las penas del purgatorio, o sea, unos debates teológicos, o sea, no simplemente blasfemaban, sino que realmente apuntaban a temas que supongo que en Trento se habían identificado como claves del catolicismo, porque lo que buscaban, o sea, la pena del pirata sorprendido en alta mar era ser colgado llegando al puerto, y con esto lo que conseguían era no ser colgados y ser trasladados a las cárceles inquisitoriales. Pero como me he encontrado bastantes, pues debían saber muy bien que en caso de que pretendieran esas cosas, tenían una manera de librarse de ser colgados llegando a puerto, ¿no? Luego, el tema de los inquisidores sádicos, y aquí habría muchísimo que hablar, porque, primero, el uso de la tortura fue muy acotado e inferior a los tribunales civiles. Las cárceles fueron mejores y más cuidadas que las ordinarias. Aquí veis dos, el de arriba es Cartagena de Indias y el de abajo es el de México. El de México, por cierto, hoy en día es el Palacio de la Medicina, o sea que, no sé, si lo convirtieran en hotel de 5 estrellas, era apetecible estar en alguna celda. O sea, quiero decir, no creo que sean los peores lugares en que pueda estar el reo de algún delito. Y en ocasiones, yo lo he visto en el caso de Granada, se dio a los reos la ciudad por cárcel. Es decir, salían por la mañana y se quejaba el inquisidor de que solo iban a dormir y que con eso lo que conseguían era no pagar alquiler, pero que estaban todo el rato divirtiéndose en la Vega de Granada, yendo a pequeños comercios o pequeñas cosas, o pequeñas tareas, ¿no? Es decir, tener en cuenta otra cosa que además yo creo que ahora no tenemos en cuenta: los medios de coerción de esta época son infinitamente inferiores a los nuestros. Es decir, es que entonces había una puerta y un carcelero, cosa que era relativamente fácil de burlar. Ahora tienes una alambrada, o sea, nos parecen épocas oscurísimas, pero lo que quiero decir es que la manera de ejercer violencia era mucho más complicada. Luego, si seguimos con los inquisidores sádicos, realmente yo me he encontrado, porque ahora estoy haciendo otro estudio sobre los evangelizadores de América, que esperamos que salga pronto, que los inquisidores fueron en muchas ocasiones juristas y magistrados de reconocido prestigio. Y os voy a citar solo 4, que son 4 casos verdaderamente impresionantes. Sebastián Ramírez de Fuenleal es el presidente de la Segunda Audiencia de México. O sea, México es conquistada por Hernán Cortés, y luego mandan a Nuño de Guzmán, que es un desastre, como presidente de la primera audiencia. Y para arreglar los desmanes de la primera audiencia, mandan a la segunda audiencia, que está compuesta por gente de un nivel versado en derecho o versado en política impresionante. Y Sebastián Ramírez de Fuenleal es uno de los constructores, como si dijéramos, del México moderno, del México virreinal. Fue inquisidor en Sevilla. Vasco de Quiroga es uno de los del equipo de Sebastián Ramírez de Fuenleal, que va con un equipo de 4 oidores.
Oidores eran los magistrados. Fue el primer arzobispo de Michoacán, bueno, recordado por los indios como el Tatabasco, una persona de grandísima, el que hace los pueblos hospital, y cuando la emperatriz le convocó para decirle que si quería pasar a Indias, también le ofreció alternativamente un puesto en el Santo Oficio, pero él optó por el puesto en América. Luego está Tello de Sandoval. Tello de Sandoval es un visitador que se manda, o sea, muchísimo del debate de la primera parte de la administración, como si dijéramos, española de México, es debatir la licitud de cierta esclavitud en ciertos casos o de las encomiendas, que os sonarán. Hasta que al final se decide por las leyes nuevas que se deben suprimir tanto los casos de esclavitud de esclavos de guerra como las encomiendas. Y uno de los que mandan a México es Tello de Sandoval, otro jurista extraordinario para aplicar las leyes nuevas en 1542. Bueno, pues había sido inquisidor en Toledo. Y por último, y el más extraordinario, porque es el santazo, que yo creo que vamos a empezar a oír hablar de él porque ha sido muy olvidado, pero es extraordinario, que es Santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima. Aquí le veis en un retrato a la derecha, y si veis el faldón de la tal, tiene el escudo inquisitorial, la cruz con el olivo y la espada. Bueno, pues había sido inquisidor en Granada. Entonces, para los que dicen que fue un freno al desarrollo de España, hombre, su apogeo coincide con la época de mayor poder del imperio, en los siglos XVI y XVII, porque ya luego en el XVIII y XIX se fue descafeinando. Lo que se llamaba familiatura, que era ser familiares o como si dijéramos confidentes de la Inquisición, concedía prestigio social. Estas cosas que os enseño ahí son, además de una persona que conozco, porque la gente los llevaba como insignia, eso se llaman hábitos inquisitoriales, y la gente lo llevaba como quien lleva la Orden de Alcántara o la Orden de Santiago, o sea que lo llevaban con mucho orgullo. Y lo que, bueno, hago una pequeña acotación, pero a mí me parece que el freno al desarrollo de España, o no el freno al desarrollo, sino el arrasar España, se debió a la invasión napoleónica que dejó el país como Vietnam, como dice el historiador Antonio Lorza, que también me ayudó en la tesis. Entonces, a ver un momento, vale, entonces, para no enrollarme mucho, ¿no? Ventajas de la Inquisición española, o sea, no quiero, como si dijéramos, no quiero ensalzar la intolerancia religiosa. La intolerancia religiosa es un mal, pero en un escenario en que se produce intolerancia religiosa hay diversos instrumentos para luchar con los problemas que suscita la intolerancia religiosa. En el caso de la Inquisición española, evitó pogromos y linchamientos, en el caso de judíos. Evitó guerras de religión y cohesionó los reinos, salvo en Flandes y Holanda. Acabó con las condenas a muerte por brujería. En el caso de América, también lo encontró a menudo, permitía a los esclavos quejarse si sus dueños les impedían el acceso a los sacramentos. Sacramento de la Eucaristía, sacramento del matrimonio, y tiene un legado, esto otra ventaja, legado documental ingente. Sin embargo, diciendo que otras ventajas es que, no condenando a muerte la brujería, luchó contra la superstición y la hechicería. ¿Qué importancia tiene luchar contra la superstición y la hechicería? Pues os voy a poner un ejemplo que os va a sonar a todos muy fácil. Es la diferencia entre Haití y República Dominicana, que yo creo que demuestra bastante a las claras, y no me voy a alargar, la ventaja de luchar contra la superstición y la hechicería. Ninguna acción sobre indígenas americanos y investigación y jurisprudencia con garantías procesales que Tomás y Valiente consideraría que eran superiores al proceso ordinario, ¿no? Y tampoco hay desamortizaciones, ni incautaciones, ni destrucción o enajenación de patrimonio como se produjo en Inglaterra, porque aquí digo, nuestra destrucción de patrimonio se inauguró en España con Napoleón. Las otras misiones de la Inquisición que yo he encontrado a lo largo del estudio es que, porque también he encontrado, por ejemplo, persecuciones que empiezan en México contra judaizantes, se deben a hechos que se deben, por ejemplo, a la sublevación de Portugal. Es decir, era un organismo global, una central de inteligencia e información todo el rato conectada a través de la Suprema y por la capilaridad de los tribunales, ¿no?
como tenía cierta capilaridad, porque tenía tribunales, comisarías y familiares. En algunos sitios era respetada y estimada como justa. Por ejemplo, en Sicilia, en 1647, el pueblo se alza contra los impuestos y queman varias instituciones de la monarquía, salvo la Inquisición. Sacan en hombros a García de Trasmiera, que es el inquisidor, y García de Trasmiera consigue que no les aumenten los impuestos de los 5 productos esenciales que tenían, ¿no? Y luego también una función de asuntos internos, es decir, la severidad con los propios sacerdotes o las órdenes religiosas, ¿no? Que era una cosa necesaria. Entonces, conclusiones de esto, que no, aunque ha sido una institución muy estudiada y lo que la reciente historiografía, que sería la de los últimos 50 años, no ha llegado divulgativamente al público en general, porque se sigue hablando del inquisidor sanguinario, las torturas, etcétera, etcétera. Pero yo estuve en un congreso magnífico en México a finales del 24, donde hay un profesor de la UNAM, que es Jorge Trasloseros, que dice textualmente: era el mejor tribunal de su época con los mejores procesos de su época. Y además en la UNAM, que es la Autónoma de México, se estudia ya en la historia jurídica, no como la historia moral, o sea, es un tribunal más y se estudia cómo funciona el tribunal, ¿no? Y luego yo diría como comentario que está pendiente de escribirse, y esto lo suscribía Ricardo García Cárcel, que también es una eminencia en historia y en Inquisición, la historia comparada de la intolerancia religiosa en Europa. Y yo creo que con esto ya acabo. Muchas gracias a ustedes y abrimos un turno de preguntas. ¿Alguna cuestión que tengáis? Si quiere, póngase de pie para escuchar mejor. No, quería indicar que cómo se puede tener en muchas ciudades, sobre todo las más turísticas, históricas e importantes de España, pues museos de la Inquisición. Concretamente en Toledo existe uno, que está muy cerca de aquí, que se enseña el movimiento de la lectura y otras cosas. Efectivamente, tiene usted toda la razón. Todos esos museos de la Inquisición yo los llamaría el tren de la bruja, porque es que no tienen mayor veracidad. Los sistemas de tortura eran 3, que eran la toca, que era vertiendo agua en el reo inclinado sobre una tabla, el potro, donde se le apretaban las extremidades, pero no descuartizándolo como en el sistema, y la garrucha, que era dejándolo caer de una polea. La tortura, además, no podía dejar lesiones permanentes, se aplicaba de cuarto de hora a cuarto de hora y tenía que haber un médico presente en la sala. Todo otro instrumento que figura en esos museos, bueno, pues es absolutamente, o sea, es un espectáculo gore, que yo entiendo que el morbo tiene su gracia, pero base histórica no tiene absolutamente ninguno. Lo que pasa es que yo creo que no está solo Toledo, está Granada, está Santillana, está muchísimos. Hay muchísimos, efectivamente. Y otra cosa, le he escuchado decir virreinato. Entonces, yo no tengo ni idea de esto, soy un aficionado, pero cuando he mirado algo, siempre he visto el reino del Perú, reino de Nueva España, reino de Granada. Nunca he visto virreinato del Perú. Eran virreyes los que ejercían. Exacto. O sea, eran virreyes. Jurídicamente, claro, no tengo idea, pero jurídicamente es muy diferente que ejerce ser un virrey, pero ejerce en un reino. Exacto. O sea, se puede utilizar, quiero decir, se pueden utilizar los dos términos, el de reino, el de virreino. O sea, Sicilia y Nápoles también es un virreinato. O sea, quiero decir que efectivamente se puede decir reino o virreinato. Yo creo que era un sistema, lo llaman también monarquía polisinodial, porque es compuesta, es decir, donde la metrópoli no es mucho más importante que las ciudades, sino que las ciudades periféricas muchas veces eran más importantes que la metrópoli. Es decir, México era más importante, Sevilla era más importante, pero bueno, nos podemos referir indistintamente como reinos o virreinatos. El caso es que estaban regidas por virreyes. Por virreyes con bastantes poderes, no todos. Por eso mucha gente se cartea muy a menudo con la corte,
porque los virreyes ejercían el poder, pero no solo, ¿sabes? Bueno, en primer lugar te quiero felicitar por la investigación porque me ha parecido magnífica y la presentación también muy solvente y muy bien. Entonces, la pregunta es, me gustaría que pusieras un poco en contexto con toda la Europa de la época, otros tribunales similares, que has pasado muy rápido y muy de puntillas, ¿no? Entonces, me gustaría que dieras esa mirada un poco más amplia y qué papel ha jugado la leyenda negra en la magnificación de la Inquisición. Gracias. Magnífica pregunta. O sea, yo diría que desgraciadamente, y en esto tenemos que hacer mea culpa, o sea, la leyenda negra ha magnificado la Inquisición, pero ha tenido, como nos suele pasar en España siempre, dos colaboradores imprescindibles. El primero es Reinaldo Arias Montano, que escribe Las Artes de la Inquisición, cuando se va de un convento en donde se han arremolinado 20 luteranos, y dice Carlos V, le dice a Felipe II que lo saque de allí como sea. Y esos 20 luteranos se dan luego a ponerse a las órdenes de Francia, a las órdenes de... Este Arias Montano, he dicho Arias Montano, no, Reginaldo Sánchez Montano, o Reinaldo Sánchez Montano, escribirá un libro terrible sobre la Inquisición, pero luego vendrá Juan Antonio Llorente. Juan Antonio Llorente, 3 siglos más tarde, en el siglo XIX, supuesto oficial de la Inquisición, escribe también horrores sobre la Inquisición. Yo lo que creo es que los tribunales, el problema de los tribunales europeos es que hay 3 inquisiciones principales, la portuguesa, la española y la romana. Había habido una en Francia contra la herejía cátara, pero la lucha, es decir, la represión religiosa, como dices tú que hemos pasado rápidamente, en los países protestantes la ejerce el concejo de la ciudad. Es decir, que es mucho más difícil, está mucho peor documentado. En el caso de los calvinistas está ejercida. Hay un libro bastante bueno que ha comparado la actuación de la Inquisición, se llama Judging Faith, Punishing Sin, que está intentando comparar la actuación de calvinistas en Escocia, en Francia y en Suiza. El problema de la documentación de los protestantes es que prácticamente no existe, es decir, incluso en los procesos de las brujas de Salem en Estados Unidos, ese es el problema. El problema es que los tribunales muchas veces son tribunales locales, entonces, no, es decir, de la misma manera que las 30.000 brujas o brujos, porque también habría brujos, quemados en Alemania, lo son sin proceso. O sea que el problema, o sea que el hecho de que exista un tribunal, aunque parezca contradictorio, el hecho de que exista un tribunal que encarna la intolerancia religiosa significa que tienes, como si dijéramos, instancias ante las que reclamar, apelar o seguir un proceso. Pero en el caso luterano, muy a menudo, y luego, por ejemplo, todos estos protestantes que menciono del convento de San Isidoro de Sevilla, muchas veces van a morir en luchas intestinas de los protestantes, ya sea en Holanda, ya sea porque entre ellos, bueno, la prueba que Estados Unidos es fundada por una secta disidente del gobierno inglés. Es decir que, pero el problema que tiene la Inquisición es estar extensísimamente documentada. Ese es el problema que tiene. Por eso la gente se cree que no ha habido intolerancia religiosa en sitios donde no encuentran documentación, porque sus tribunales eran de otra categoría y desde luego de una categoría infinitamente menor y sin recursos para que tú ejercieras, sin derecho a abogado defensor, sin derecho, bueno, o sea, me pregunto dónde me encantaría encontrar los procesos de Calvino en Ginebra, pero probablemente no se hacen, ya que sin ir más lejos a Miguel Servet apenas le dan derecho a la defensa, ¿no? O sea que a la hora, la pregunta es muy buena porque esto lo dije en la Universidad Francisco de Vitoria y alguien me dijo, ¿y por qué no lo escribes tú? Que ya me he pasado yo 4 años mirando 1696 procesos. Digo, hombre, porque hay gente más joven aquí y porque encontrar, digo en la Francisco de Vitoria, y porque encontrar esa documentación es el primer paso. Mercedes, enhorabuena, lo primero de todo, porque además sabes de todo. Yo cuando éramos jovencillos, en plan de broma, decía que hacía cohetes, porque tiene capacidad para hacer cohetes también. Yo 2 cosas que quería preguntarte. La primera, ¿cómo es posible que siempre nos dejemos los españoles que nos coman la tostada de esta manera? ¿Cómo es posible que por un par de, he dicho, eruditos o escribiendo mal sobre la Inquisición, se extienda de tal manera y sin embargo no permanezca lo que tú has dicho, que se conocía y se respetaba
los tribunales de la Inquisición, porque eran tribunales en aquella época justos. Y la segunda es si nos puedes explicar también lo que significaba la limpieza de sangre, quién podía ser inquisidor y quién no. La limpieza de sangre es un tema muy complejo, que yo no soy especialista en limpieza de sangre porque es una cosa que se empieza a hacer con la Inquisición, pero también hay mucha gente que se libra de la limpieza de sangre. Yo qué sé, Santa Teresa se libra de la limpieza de sangre, algunos obispos. O sea, la limpieza de sangre no era algo sistemático. La limpieza de sangre consistía en no tener antecedentes judíos o moros, y las órdenes religiosas fueron bastante reacias a implantarlo, algunas de ellas. Los jesuitas fueron muy reacios, y en cambio, por lo que digo, otros, como los jerónimos, los que se vieron infestados de luteranos, que a veces esos luteranos eran de familias descendientes de judíos, esos sí tuvieron, como si dijéramos, más celo en implantar los expedientes de limpieza de sangre. Yo creo que al final la limpieza de sangre se circunscribió a las órdenes militares, ¿no? Porque no creo que se hiciera, y luego la limpieza de sangre, pero ya te digo que no soy experta en limpieza de sangre. Y la otra pregunta era ¿Cómo dejamos comer siempre el español, no sé, todo lo que es la Reina Negra y demás? Esto mismo es decir, no entiendo que jugamos en primera división y luego directamente caemos con el Albacete, como el otro día. Bueno, yo creo la verdad que en España en el siglo XIX se produce, o sea, esto es solo un recuerdo que tengo, pero a mí me parece que en España, como decía el Orza, queda como Vietnam. España queda arrasada por la guerra de independencia, arrasada. O sea, es que a mí, yo no sé si habéis visto una exposición que a mí me pareció maravillosa, que era la exposición de la fragata Mercedes, que expusieron tanto en el naval como en el arqueológico, y la fragata Mercedes es de 1804, es decir, que tú te das cuenta que había habido una ilustración en España, claro que la había habido, pero el país quedó arrasado. Entonces yo no sé si de eso, más luego un siglo XIX, que es un poco infausto, pues nos dedicamos a lo que pudimos, ¿no? Estoy avanzando hipótesis que probablemente otra gente tenga otras hipótesis. Pero yo creo que la quiebra que se produce, porque claro, lo que no se llevaron los franceses se lo llevaron los ingleses, que ahí tienes Upstate House. O sea, es que quedó arrasado. Luego, claro, la mala suerte de Fernando VII, es que fue... Entonces, hay una época muy larga en que todo aquello... Pero claro, la tristeza es que viendo la fragata Mercedes, o sea, veías... pues yo que sé, cómo venían cosas de botánicos, cómo venían, o sea, que ya había habido pues toda esa parte ilustrada que yo no he estudiado, que es la parte del 18, de Celestino Mutis, de Malaspina, todo eso había sucedido en España. Entonces, yo no sé si entre eso y que nosotros, y luego, también es verdad que hay una cosa, pero yo no sé si eso nos caracteriza a nosotros, que nos preocupa muchísimo lo que piensen de nosotros. Que eso, no sé, eso debe ser un trauma psicológico, ¿no? Pero somos muy malos en marketing. Sí. Malísimo, malísimo. Sí. Quería ahondar un poco en la pregunta de ellos. Bueno, primero felicitarte, que me ha encantado. Hacía mucho tiempo que quería ver una conferencia sobre este tema, porque cuando se ve un poco, se lee un poco de historia, te pasa un poco que si dices la palabra Inquisición, igual que si dices la palabra Torre Eiffel o Torre de Pisa, te sale una bandera de Italia o de Francia, dices Inquisición y a todo el mundo, en todo el planeta, le salta una bandera de España. Y si encima lo juntas con los judíos, parece que el único sitio que se ha expulsado a los judíos ha sido de España, que encima prácticamente ni se les mató en términos relativos. Y en Francia varias veces, y en todos los países de media Europa varias veces, y con progromos tremendos de todo. Pero ni siquiera por el interés de judíos se habla de los otros países que sí les han expulsado. O se habla de Slinder, cuando de Hungría resulta que se habían salvado muchísimos más en un tiempo que tal, y de las Inquisiciones, pues lo mismo, ¿no? Las muertes en Inglaterra por brujería, cuando Cromwell en aquel tiempo, no se han dado esos números en España en 300 años. Entonces, los términos comparativos desde fuera y desde dentro son tremendos. O sea, yo creo que, como bien decís, yo creo que hay y Héroes de Cavite es una representación de ello, pero hay toda una labor que hacer del redescubrimiento de la historia hispana,
que es infinito, que tiene labor para varias generaciones, mirada en un contexto que no tenga... Porque claro, también puedes pensar, bueno, pues hemos adoptado la historia que derivó de la paz de Westfalia o que derivó del Congreso de Viena. Claro, pero entonces hay una asignatura pendiente. De la misma manera, voy a decir a lo mejor una tontería, que España no se ha industrializado y se industrializa, no puedo decirlo, pero en medio del siglo XX, pues en medio del siglo XX se industrializa, pues resulta que a lo mejor lo que tiene que hacer es escribir su historia, pero España y los países iberoamericanos. El otro día estaba leyendo una cosa de Fernando Iwasaki, me parece un escritor que tiene cierta gracia, peruano, pero entonces escribe el barroco en Lima y ha decidido que el barroco es una alucinación colectiva y que el barroco supuso pues un paso atrás y dice, mientras imperaba la racionalidad en el resto de Europa. Pero es que es impresionante. Yo también, ahí voy a decir una maldad, que hay una cosa que yo creo que ha permeado en los países iberoamericanos, que ellos han interiorizado un poco el racismo anglosajón. Entonces, en vez de enorgullecerse de su componente mestizo, pues en el fondo, como que quisieran ser blancos transparentes, en vez de enorgullecerse de tener, y vosotros lo habéis vivido, hay gente que lo ha vivido más, ¿no? Pero digo, a pesar de todo ello, yo soy optimista porque creo que, como dices tú, hay cosas que se están imponiendo de tal manera en el relato que poco a poco van a ir aflorando, ¿no? Sí, no, pensando simplemente, nosotros desde 1700 y algo teníamos una institución que no tenían en el resto del mundo, unas han funcionado, la Real Academia de la Lengua, gracias a Dios tenemos héroes de Cavite organizándonos, pero ¿qué hace la Real Academia de Historia en España? Yo quería añadir una cosa muy interesante, que también enlaza con la que preguntase el señor. Nosotros tradicionalmente estamos defendiéndonos constantemente de la leyenda negra en cualquier cosa. Hoy es la Inquisición, pero vamos, da igual, lo que toques. Sí. Y yo creo que hay que dar otro paso, que es pasar más al ataque. Hay una parte de la presentación de Mercedes donde habla de lo que hicieron con los católicos en Inglaterra. Fueron matanzas auténticas, con confiscaciones de bienes, de lo más salvaje que te puedes imaginar, y el mundo anglosajón lo ignora. Entonces, de alguna manera, no solamente hay que defenderse, también hay que pasar al ataque. Como has hablado de lo que hizo Calvino, pero es que incluso hay torturas, como en Alemania, por ejemplo, las torturas podían llevarte a quitar los ojos a una persona, cosa que aquí no se hizo. En Francia se podía desollar a la gente, o en Inglaterra, por dañar un jardín público, te podían ejecutar, y la ejecución era descuartizar a la persona. Entonces, claro, este tipo de cosas pasaban a la vez. En España jamás sucedió nada de esto, y sin embargo nosotros nos callamos, estamos a la defensiva constantemente, y uno de los desafíos que yo creo que tenemos es pasar un poquito al ataque, ¿no? Yo creo que esa parte, hablando de lo que pasó con los católicos en Inglaterra, que yo creo que es la más sangrienta de toda Europa, y es precisamente con el enemigo, que es Gran Bretaña, distinto a Estados Unidos, pero es Gran Bretaña, pues es un ejemplo que habría que potenciar, ¿no? Incluso en conferencias como la de hoy, ¿no? Hay que contarlo, hay que divulgarlo, la gente lo tiene que saber. Se podría hacer un congreso que sea la intolerancia religiosa comparada en los distintos países de Europa. Exacto. Pero eso que dices tú, yo llevo a conocer, mi padre era diplomático, pero yo he conocido a diplomáticos ingleses que por ser católicos habían tenido frenada la carrera hasta no sé si los años 60 o 70. Sí, hasta muy si recientes, el católico no podías aspirar nada. No podías aspirar realmente a algunos... Eso pasaba desde luego en Inglaterra y en Suecia. En fin, y así es con todo, y en nuestra asociación, ya un poco por terminar, y antes de que os invitemos a tomar un vino y un poquito de sidra aquí, quería deciros varias cosas. En nuestra asociación, el objetivo número 1 es precisamente ese: divulgar la historia, porque no se puede juzgar lo que no se conoce, hay que divulgar la historia. Y segundo, luchar contra la leyenda negra, en cualquiera de sus ámbitos, que abarca todo, ¿no? Deciros que os animamos a que entréis en nuestra web, tenéis dípticos de la asociación. Si queréis recibir de manera directa por WhatsApp nuestras actividades, podéis dejarnos aquí vuestro número y vuestro nombre, y os damos de alta en las listas de distribución si queréis. Y por último, la conferencia se ha grabado, lo hacemos normalmente en todas, tenemos un canal de YouTube. Y esto funciona de una forma que si ponemos todos un poquito de empeño, nos ayuda. ¿Qué hay que hacer?
hay que suscribirse, darle al me gusta y la campanita. No se olvide. Y eso hace que el algoritmo funcione y ayuda a la asociación. Y por último, los libros de Mercedes están a la venta a la entrada en esa mesa y os animamos a que adquiréis uno y Mercedes os lo firma encantada.